Ferraz TV. Aquí estoy en la calle Arturo Soria, frente al cuartel de la Marina. Desde aquí quiero presentar a un grandísimo patriota, un conde, un defensor de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho y sobre todo de la Constitución española. Ha sido nuestra voz en Europa durante muchos meses, recogiendo firmas también por la defensa de la libertad, de la Constitución y del futuro de todos los españoles. Estoy hablando de don Amalio de Marichalar. Vamos, que nos está esperando. Muy buenas tardes, Amalio. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Un día más aquí en la lucha. En la lucha. Bueno, pues estamos hoy en nuestra área de Ferraz TV, en la parte de historia, y estamos en el día 400+15 de Ferraz. Y cómo no, pues para nosotros es un honor tenerte, porque siempre has sido uno de nuestros invitados especiales, conjuntamente con alguno más intelectual que ha estado pasando por la protesta de Ferraz, y siempre has sido muy generoso en la información. Una vez nos comentabas en Ferraz TV de la importancia de Numancia y nos hablabas de los... yo quiero presentarte como la persona que encarnas perfectamente los valores de Numancia. Numancia sí que ha significado mucho para España, ahora nos lo vas a contar, y a tu público, pero quería decirte que para nosotros eres una persona que eres honesto, eres valiente, eres íntegro, siempre buscas el beneficio mayor del conjunto, la igualdad, la independencia, la libertad y todos esos valores que muchas veces te he oído hablar, ¿no?, de que forman parte también del arraigo natural de Numancia desde hace, si no recuerdo más de 2000 años. Eres tú encarnado un numantino perfecto. O sea, yo creo, Nacho, que es una pasada lo de Amalio, porque de verdad es un honor tenerte por amigo. Y queremos que expliques un poquito sobre Numancia, nos des una pincelada, una clase que luego iremos desarrollando en otros capítulos, porque además recientemente has tenido 2 conferencias en esta semana, una aquí en Madrid, en el primer foro de patrimonio militar, que fuimos invitados Ferraz TV para hacer un directo, pero Nacho tenía otro compromiso previo y no pudimos, aquí en la Plaza de la Villa, y también has estado en las Cortes de Castilla y León con Mayor Oreja y en Neos, presentando una parte, ¿no?, también de Numancia, en lo que significa que la historia nos tiene que unir y no desunir. Así que bueno, te voy a dar voz para que nos cuentes la esencia de Numancia, bueno, tu tierra. Sí, bueno, primero muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, y antes que nada yo quería daros las gracias, Ana y Nacho, por todo lo que hacéis desde hace más de un año. Nos hemos conocido aquí, como dices, pero ya que nos consideramos no amigos, grandes amigos, y eso es para mí lo principal, ¿no? El valor de las personas. Y yo creo que la labor esta que estáis haciendo en este momento añadida, de poder dar voz a distintas personas para saber un poco de su personalidad, el corazón a corazón que llamáis, o bien esta faceta de hoy, de la de historia, las sociales, otras, pues yo creo que son verdaderamente aportaciones esenciales hoy para el conjunto de la sociedad, ¿no? De manera que agradeceros, porque el honrado soy yo no puedo aportar más que muy poquito. Bueno, mucho, nos vas a poder aportar mucho. Pero veréis, si es nuestra verdad... bandera, que tanto nos ha acompañado a ti y a mí, sí. Me la voy a extender con tu permiso, claro que sí, porque forma parte de lo que vamos a hablar hoy. Nuestra bandera. Nuestra bandera, que efectivamente, pues en esta bandera se recoge el ADN, en su escudo se recoge el ADN de lo que es España, ¿no? Es un resumen de lo que es nuestra historia. Y hoy comenzaremos por la historia que nos une desde hace ni más ni menos que 22 siglos, que es lo que es apasionante, ¿no? Yo llamo el ADN español, reside en Numancia, y es que yo creo que es cierto, porque no hay gesta española que no se haya impregnado del espíritu numantino, si no, no entenderíamos el descubrimiento, la primera circunnavegación, o personas que se han ido hasta Filipinas o han descubierto otros continentes, además del americano, no por descubrirlos, sino por trabajar en ellos y evangelizar o llevar toda la labor de España, ¿no? Eso yo lo llamo pues el espíritu numantino. Pero ¿qué os voy a decir de más recientemente los que son la guerra de la independencia
los sitios de Gerona, los sitios de Zaragoza, pues ahí reside el espíritu numantino, ¿no? para salvar realmente ante una invasión de un ejército muy superior pues a la patria, a España, ¿no? O el propio 2 de mayo, que aquí reivindicamos en Ferraz, el 2 de mayo del siglo XXI. ¿Qué es lo que es el denominador común del 2 de mayo? Pues un espíritu numantino, un espíritu de resistencia ante la adversidad, de no renuncia ante lo más importante de las personas, que es salvaguardar su libertad. Eso es lo que representa el ADN numantino en todos los momentos. E incluso en una parte también más lúdica, porque a todos nos gusta también el deporte, habréis oído hablar de lo que es la defensa numantina, pues del Real Madrid o del Atleti o del Atlético Bilbao o del Sevilla, el que toque. Los comentaristas de repente hablan de la defensa numantina porque es esa defensa que no deja pasar al equipo oponente, por muy importante o muy superior que sea el equipo oponente, o sea que se ha traducido hasta ahí. Pero también en el mundo del deporte, que no he llegado a conocer, pero estoy intentando hacerlo, en la costa este, creo que es americana, Estados Unidos, hay una competición de offshore, de estas grandes lanchas con muchos caballos, no sé cuántos, muchísimos, que van a tometer por el mar. Y entonces hay una de esas lanchas que se llama Spirit of Numancia. O sea que, fijaros, en fin, es una pequeña... ¿A dónde llega Exacto, a dónde llega. Pero veréis, bueno, porque yo, si no se nos pasa el tiempo, y esto efectivamente da para un siguiente capítulo y quizá muchos más. Pero voy a tratar de condensar en 2 líneas, 2 trazos, lo que es Numancia. Numancia es ese pueblo celtíbero de arébacos, pelendones, pero considerados como celtíberos, que en la meseta española, en lo que es la Celtiberia, pues resisten durante 20 años la invasión romana, ¿no? Estamos hablando de 154, del año 154 antes de Cristo. Y estamos hablando que estamos en el marco de las guerras celtíberas, que son en el entorno de los 100 años previos a este 154 antes de Cristo, hasta el 133, que es cuando cae 20 años después Numancia definitivamente. Y en el contexto además del final de las guerras púnicas, con lo cual estamos hablando de un momento de la historia universal, del universo de ese momento que lideraba Roma, la República Romana. Pues ¿qué ocurre? Que en la Hispania había un pequeño pueblo indómito, el pueblo numantino, que resistía a esa invasión romana para definitivamente hacerse con el conjunto de la península, y resistía durante más de 100 años, yo digo, en el entorno de las guerras celtíberas. Ahí están las guerras lusitanas también, con Viriato. Estamos hablando de toda la península, lo que hoy es España y Portugal. Y cuando Roma va dominando finalmente ya prácticamente toda la península, queda ese último reducto en la Celtiberia, al lado del nacimiento del Duero, queda ese reducto del pueblo numantino. Y por ese reducto pasan hasta 10 generales romanos, Nobilior, Pompeyo, distintos generales para tomar la ciudad. Eso estamos hablando todavía en la época de la República, ¿no? Y Nobilior, por ejemplo, trae elefantes también, Popilio Lenas, hay distintos senadores, cónsules que vienen hasta Roma, hasta Numancia, mandados por Roma. Hay que tener en cuenta que Roma mandaba a sus generales a hacer las campañas anuales, y entonces cada año determinaban qué había que tomar, qué territorio había que conquistar y demás. Pues resulta, por eso vinieron hasta 20 generales, hasta 10 generales durante 20 años, con periodos, digamos, de treguas, con periodos de dejar la batalla, digamos, a coger nuevos impulsos, etcétera, pero en un conjunto de 20 años. La situación de Numancia es estratégica, porque es un cerro que no es muy grande, no es muy alto, pero está rodeado por el río Duero, el río Merdancho, y hoy no, pero entonces había una laguna natural, de manera que era un foso natural, rodeado 100% por agua.
y, como digo, al lado del nacimiento del Duero. El Duero nace en los picos de Urbión, que están como a 30 kilómetros de lo que es Numancia. Y hay además en el pueblo de Garray, que es donde se sitúa Numancia, confluye también otro río que es el Tera. En esa época, además, como dicen los historiadores, el río Duero concretamente era navegable, con lo cual había barcazas que podían, digamos, hacía de curso fluvial, ¿no? Para subir y bajar suministros, refuerzos, etcétera, alimentos. Y entonces eso era un poco la vida que rodeaba a este pueblo. Cuando Roma, como digo, quiere terminar con su resistencia, lo que hace, tenemos que tener en cuenta que los numantinos se reúnen en esa atalaya, que no llega a 10 hectáreas de superficie, se reúnen hasta 8.000 personas, de las cuales son 4.000 ancianos, mujeres y niños, y 4.000 guerreros. Esa es un poco la proporción. No es porque vivieran las 8.000 personas en Numancia, porque habitualmente deberían vivir alrededor de 1.000 o 1.500 personas, pero son 8.000 porque en los 20 años lo que hacen es reunir las tribus de alrededor, de lo que es, digamos, 100 kilómetros a la redonda, se reúnen, claro, para hacerse fuertes ante el enemigo tan brutal que representa Roma, ¿no? Y por eso suman esos 8.000 personas finalmente. La situación es estratégica porque está, como digo, en el nacimiento del Valle del Duero. Del otro lado está el Moncayo, que está señalando a Aragón, y el Valle del Ebro, con lo cual ahí entran todas las civilizaciones a la Hispania, ¿no? Por esos valles son los que abren la puerta a la entrada de las civilizaciones en España. Y por eso está situado tan estratégicamente este sitio, que está en la defensa del Valle del Duero, y enfrentado, digamos, a la entrada principal, que significa el Ebro, todo Aragón, y de Aragón conectando a Tarragona y el Mediterráneo. Es curioso decir también que esta situación estratégica, posteriormente, y aunque no haga más que un breve señalamiento de ello, en la Edad Media, en la muy baja Edad Media, en el siglo IX, siglo X, resulta que ahí, en esos mismos sitios, recoge la historia también ya, que los reinos de Castilla, Aragón y Navarra en concreto, ahí fijan su frontera, ¿no? En los distintos reinos cristianos ahí fijan su frontera. El conde Fernán González, digamos, previo a fijar todos los reinos también, también se dice que establece ahí también muchos momentos de resistencia a la invasión árabe. O sea que es un foco estratégico donde ahí no se establecen los árabes, se establecen más atrás, digamos, hacia el Burgo de Osma, como a 60 kilómetros más hacia el sur, pero ahí es donde de ahí no pasan. Es decir, que 8 o 9 siglos después es curioso que ahí siga siendo un eje tan estratégico. Bueno, pero volviendo al pueblo numantino, como decíamos al principio, resulta que llevan 20 años resistiendo, y Roma no se podría permitir que ese foco en la península, en el centro de la península, no cayera, porque sin dominar ese foco no tenían bajo su poder al conjunto de la península. Y deciden, que es donde empieza la verdadera historia, digamos, que ya se convierte en épica y legendaria a través de los tiempos, y es que Roma decide mandar a su general más prestigioso, que es Escipión el Africano el Menor, de la estirpe de los Escipiones, y sobrino nieto de Escipión el Africano, pero este es Escipión el Africano Menor, que se llama, que es el conquistador de Cartago. Él se había retirado ya de las guerras, pero Roma le llama excepcionalmente, y le llama excepcionalmente por lo que decíamos, un poco conectando lo que decíamos antes, jugándose, diríamos entre comillas, el que este general tan prestigioso no fuera a tomar la propia Roma y a hacerse con el poder de Roma. Por eso estos generales victoriosos los llenaban de honores y de gloria, pero los apartaban una vez que hubiesen terminado sus campañas. Pero ¿qué no sería
que tuvieron que jugarse el poder de Roma para llamar a este general tan importante para terminar dominar la península definitivamente. Escipión acepta el reto, pero pone unas condiciones. Dice que analiza a sus antecesores, él ya sabe que es un pueblo indómito, resiste el frío, en esa atalaya estamos a 1100 metros, el frío es enorme y el pueblo es indomable, pero además Escipión lo que sabe es dar la batalla con calor. Él está en las campañas africanas sobre todo, que es donde él conoce muy bien, tiene sus aliados los príncipes de Numibia, él sabe pelear con elefantes también, Nobilior, bueno, otro antecesor suyo también lo hizo, pero él está acostumbrado a eso, tiene amigos digamos en los dominios africanos de Roma, de tribus locales que se han hecho ya verdaderamente aliados a través de toda su trayectoria militar, y al aceptar el reto los llama precisamente como cuerpo de ejército de mayor confianza, ¿no? Y también sabe que tiene que reordenar las tropas que están ya, digamos, diezmadas o que los numantinos han ido venciendo y que se han aclimatado, asentado en Tarragona, prestos a volver a Italia, o bien pues quedarse allí pero cerca, o más bien lejos del enemigo celtíbero, ¿no? Bueno, Escipión sabe que tiene que rehabilitar esas tropas, que son los restos de los ejércitos anteriores, pero él trae su propio cuerpo de ejército más, digamos, de más confianza, y lo que hace sobre todo es poner una condición sine qua non, que ahí está una de las claves que no se conocen, que yo aquí desvelo de forma muy importante, ¿no? Que es que condiciona al Senado, conociendo todos los antecedentes estratégicos y militares, como digo, de sus antecesores, diciéndole que tienen que adelantar Roma el calendario a enero, porque el calendario romano empezaba en los idus de marzo, que es como ahora, en marzo, el 15 de marzo, pues se hacen los presupuestos, se determinan las campañas militares, se acuerdan todos los procesos de cómo, en fin, dar cuerpo a todo aquello, etcétera. Y claro, Escipión ve que si comienzan como siempre en marzo, pues hasta desplazarse a la península, empezar a poner su operativa en marcha, etcétera, se pasan al menos 3 meses o 4 meses, y llega, digamos, con una primavera avanzada ya a la meseta castellana, a la zona de Soria en concreto, en Numancia, y bueno, sí, que le queda un verano, pero un verano corto. Y él ha investigado que no puede tener, digamos, un verano corto, tiene que tener mucho tiempo con calor para dar una batalla en distintas fases, como a él le gusta hacer y hacerlo bien, ¿no? Y entonces por eso pide el adelanto del calendario a enero, pues con tal de ganar esos 3 meses o 4 meses para llegar a la península, pues en este caso en marzo o abril, nada más terminar el invierno y tener, el plantearse toda la primavera por delante y por supuesto todo el verano. Bueno, y el Senado, excepcionalmente, que no sería, vuelvo a subrayar, el interés de Roma, le da ese permiso, cosa insólita, ¿no? Y bueno, pone la campaña en marcha, hace todo el desplazamiento, llega a Tarragona y pone en marcha otra vez las huestes que estaban dormidas, dice la historia, Apiano y Polibio, que en fin, las huestes pues estaban muy desmoralizadas, él las vuelve a poner en marcha, a imprimirles moral de victoria, etcétera, y se desplaza, como digo, hasta la meseta numantina. Bueno, allí da las primeras escaramuzas, pero ve que aún así va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque ese pueblo, aunque él tenga esa estrategia tan bien, digamos, documentada y también mostrada y probada en su propia experiencia, no va a poder, porque es un pueblo muy guerrero y absolutamente fiel de sus propias convicciones y de su propia fuerza, y no va a poder tampoco doblegarlo. Él ya venía con idea de traer unas empalizadas de madera para rodear la ciudad, pero a base de madera. Y efectivamente pues hace los tanteos y decide empezar a rodear con madera la ciudad. En concreto,
rodear 9 kilómetros de perímetro de la ciudad. Pero ve que tampoco eso va a servir, y lo que él ve, que como el pueblo es tan fuerte, es que tiene que cercarlo, pero con un muro romano, de verdad, de piedra y demás. Y empieza a construir ni más ni menos que un muro perimetral con sus torres vigías cada cierto tiempo alrededor de Numancia, como digo, en un perímetro de 9 kilómetros. ¿Con qué objeto? Pues con objeto, primero, de no dejar que tribus amigas vinieran a proteger o a salvar a los numantinos, o en reyertas, o en momentos puntuales, o en no es que fueran muy fuertes, porque todos los principales estaban reunidos en Numancia, pero sí que quedaban algunas tribus que podían venir en un momento dado a traer suministros, a salvarles, etcétera. Segundo, para cortar el flujo de suministros en el Duero también. Inventa unos ingenios para poder el río navegable, poderlo, hace 2 torres a ambas márgenes del río, pero hace unos ingenios con aspas, etcétera, para lograr que no pueda nadie, ni por la superficie ni por bajo del agua, pueda traspasar, digamos, lo que es el vano del Duero. Y con ese motivo cerca definitivamente la ciudad, e impide que entre ayuda, por un lado, como decíamos, pero sobre todo también suministros de alimentos y demás, y que también, por otro lado, puedan salir los numantinos a buscar refuerzos desde dentro hacia afuera, refuerzos o buscar alimentos, etcétera, ¿no? O sea que es un doble juego: impedir que vengan refuerzos y alimentos de fuera adentro, e impedir que los de dentro vayan a buscar ayuda afuera, ¿no? Y no plantea más batallas. Sí que hay algunas secuencias de donde los numantinos en hechos heroicos pues tratan de salir grupos pequeños para buscar precisamente aliados y refuerzos, salvando incluso el propio cerco, y lo logran en algún momento. Hay alguna, pero en fin, nos extenderíamos. Lo que pasa es que finalmente no logran su cometido final y los ejecutan a todos y demás, pero una vez que han traspasado las líneas. O sea que nos podemos imaginar lo fieros que era el pueblo numantino. Pero en definitiva empiezan a correr los meses, y el hecho que Escipión lo que pensaba es agotarles por inanición, ¿no? Claro. Y efectivamente van diezmándose sus fuerzas, y la historia dice que incluso, pues trágicamente, y eso ya lo conocemos, pues que incluso ellos a sus muertos pues hacen con ellos, no tienen víveres, pues tienen que vivir incluso de los despojos de los muertos, y se convierte ya aquello en una tragedia inenarrable, ¿no? Empiezan ellos a incendiar la ciudad, ven que no van a poder resistir, y ya pasan 11 meses y los numantinos se dan cuenta de que, aun con toda su fiereza y sin presentar batalla como habían presentado los generales anteriores, este general ha decidido pues quitarles todo tipo de fuerza necesaria y de logística absolutamente imprescindible. Finalmente, dice la historia, que se autoinmolan, pocos que quedan se autoinmolan, se suicidan, queman la ciudad para que Roma entre, pero sin ningún éxito. No ha ganado la batalla, sino que ha entrado a una ciudad que es una absoluta ceniza, y con tal, pues los honores de la gloria, de la victoria, pues tampoco se lo permiten, pero logran, eso sí, los romanos, dice la historia, que quedan 50 únicos supervivientes guerreros en la ciudad, con el holocausto ya a la vista. Esos 50 supervivientes los vuelven con Escipión a Roma, claro, para que Escipión pueda demostrar al Senado que ha ganado finalmente y que ha logrado el objetivo supremo de hacer sucumbir la ciudad. Y el Senado, alegre y ya contento y definitivamente satisfecho por hacer finalmente sucumbir ese foco de resistencia, le otorga el mayor merecimiento que puede ser. Ya le otorgó el título de el africano, con sus gestas en África, en Cartago y demás, y le otorga el título de el numantino, ¿no? Para que quede fijado como que es el vencedor de Numancia, Escipión el numantino. Pero lo que es muy significativo, conectando con lo que he dicho anteriormente de tener que retrasar el calendario a enero, es que el Senado, en reconocimiento a toda esa gesta, que no sería, subrayo de nuevo la importancia,
el Senado decide a partir de ese momento fijar el calendario en enero, que es lo que efectivamente es novedoso y es la primicia, ¿no? Es que a partir de ese momento vivimos en Occidente del calendario que conocemos de enero a diciembre, gracias a esta razón de la guerra y de la batalla de Numancia, finalmente la inmolación de los numantinos y el éxito de Roma, pero el éxito de loa hacia los numantinos, de reconocimiento a su valor, a su honor, a su prestigio, a su fuerza, a su sacrificio, a su independencia. En suma, el reconocimiento a un pueblo que muere en defensa de su libertad. Y a partir de ahí Roma, ¿qué ocurre? Pues que es la primera que fija para el resto de la historia universal, a partir de ese momento, una tragedia como la que ocurre en Romana, en Numancia, la convierte en una leyenda épica, digamos, para la historia. En letras de oro, pues hablan de ello, de esta gesta ya, pues Cicerón, Appiano, Polibio, Ptolomeo, Horacio, Séneca, en fin, los grandes clásicos hablan de la gesta numantina y de la loa a la libertad. Todos destacan el hecho de que es el pueblo que ha defendido, a pesar de las mayores desgracias y a pesar de los mayores ataques del ejército más poderoso del mundo, ha defendido, y finalmente Roma dice que no ha sucumbido realmente el pueblo numantino. El pueblo numantino ha librado una batalla por la libertad y que ha ganado esa batalla por la libertad. Eso es lo que refleja Roma para el resto de la historia. Después están también nuestros clásicos y modernos, pues podemos hablar de Mosquera de Barnuevo, de Cervantes, que no diremos de Cervantes, con la gran obra de la tragedia de la Numancia. La Numancia es una tragedia que es muy, muy importante en la literatura española y que refleja el príncipe de la libertad de las letras, como es Cervantes, pues refleja esa epopeya en su tragedia La Numancia, significando lo máximo de lo que es la honra, la libertad, el honor, el sacrificio, la independencia, la paz, que es la que el pueblo numantino siempre promulga y siempre antepone a cualquier otra circunstancia, ¿no? Y después están pues incluso clásicos o modernos y filósofos, literatos, Schopenhauer, podríamos hablar desde Alemania, Goethe, podríamos hablar después también Machado, Gerardo Diego, en fin, grandes autores clásicos y modernos, historiadores, literatos y demás, son los que, y todos unidos, son los que, glosan la historia de Numancia como aquella que es el supremo honor de lo que representa que las personas puedan defender lo más íntimo, lo más valioso, que es la defensa de la libertad. Eso es lo que significa Numancia, eso es la historia de Numancia, y muy, muy resumida, pero sobre todo en lo que significa el compendio de un pueblo que jamás sucumbió ante el más poderoso. Ya pudiera ser el más poderoso que antepuso el valor de la libertad, el valor de la libertad a sus propios intereses, ¿no? Y además antepuso el valor de la nobleza, de actitud y de acción contra un enemigo mucho mayor, otorgándoles fases de paz y otorgándoles fases de tregua que los romanos además no supieron corresponder como se debe en el campo de batalla. Es decir, que finalmente Roma, es verdad que para ya todos los tiempos fija Numancia como esa ciudad heroica que trasciende los tiempos y que significa básicamente lo que hemos dicho, ¿no? La honra y el valor de la libertad como eje supremo de lo que la persona puede mantener y esgrimir y guardar para siempre, ¿no? Eso es lo que representa Numancia. Hoy Numancia es el paradigma de la libertad de la humanidad, y así ha quedado glosado desde entonces, desde hace 22 siglos, en la caída justo en el 133 a.C.
Muchas cosas podríamos añadir, como que no sé si tenemos mucho más tiempo. No, yo quería, Amalio, nos has tenido a Nacho y a mí con los ojos ojipláticos interesadísimos. Creo que es una clase exponencialmente maravillosa para las personas que nos gusta conocer más nuestro país y conocer más nuestra historia. Y nos gustaría emplazarte a que nos dieras una clase más en las diferentes, se pueden dividir por etapas, porque sé que Numancia son 22 siglos, con lo cual hay mucho que aprender, pero a lo mejor podemos hacerte otra entrevista donde nos expliques la influencia de Numancia en nuestro siglo XXI, que seguro que nos está afectando hoy mucho, positivamente también, porque todos los patriotas tenemos mucho de numantinos, estoy convencida. Y bueno, pues decirte que ha sido espectacular y que sepamos que enero, el calendario comienza gracias a Numancia a nivel mundial. Es algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Yo creo que España ha contribuido en grandeza por todos los lados. Y bueno, pues la bandera, como nos has dicho también, representa muy bien también el comienzo de Numancia. Y te emplazamos a una nueva entrevista pues para si poder ir haciéndola hablamos por capítulos. Encantados. Yo creo que da para mucho, pero hacemos una segunda entrevista, trataré de compendiarlo. Lo que, si os parece, podemos hablar de Numancia en el siglo XXI. ¿Qué representa el tesoro que recoge Numancia a través de los siglos y qué podemos ahora aprender hoy de Numancia? Me parece interesantísimo. Así que gracias, Amalio. Pues muchísimas gracias, Ana. Y gracias a esa Nacho. entrevista dentro de nada. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gran patriota. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Y ahora sí que vamos a terminar con nuestro Viva España, Viva el Rey y Viva Cristo Rey. Gracias.